Vamos a platicar básicamente de un tema que resulta interesante, claro, de Carlos Montemayor, pero me interesa sobre todo tocar una pregunta que es central, que es ¿para qué sirve un escritor? ¿Por qué tenemos ferias del libro? ¿Por qué compramos libros? ¿Por qué a la hora de estudiar nos hacen enfrentarnos a ciertos ensayos, novelas, etcétera? Vamos a aprovechar para poner aquí Guerra en el Paraíso, porque vamos a hablar también de esta novela, que es una novela que, como ya comentaba el buen Oscar, ha tenido muchas ediciones. Montemayor es un autor que tuvo altibajos en cuanto a su relación con el público, con su relación, pero sobre todo en su relación con las figuras del poder, ¿no? Entonces, quiero compartir con ustedes el resultado de algunas investigaciones que hice. Yo me dediqué a seguirle la pista a Montemayor por poco más de 3 años, porque primero les tengo que dar el contexto. Por asuntos de trabajo de mi esposa, que es académica, que es escritora también, nos fuimos a vivir a Guerrero, específicamente a Chilpancingo. Y Chilpancingo es una zona, no sé si haya alguien acá que sea de Chilpancingo, que conozca bien. Tú eres de Chilpo. Pues es una ciudad muy peculiar, vamos a decirlo así, que se define por sus enormes ventajas, pero también por sus enormes problemas y rezagos. Y recordaba a mi esposa, que fue alumna de Montemayor, y decía, bueno, una novela que define muy bien lo que ocurrió acá es justamente Guerra en el Paraíso. Para los que no tienen el contexto, si no han visto noticias, bueno, les platico muy rápidamente que Chilpancingo es una ciudad. Los que han pasado por ahí lo recordarán. Si uno va a Acapulco, en algún momento se topa con una ciudad, la autopista del Sol corre por en medio de la ciudad y está diseñado ese pasaje como para que uno ni siquiera se detenga por los semáforos, ¿no? Es decir, que uno pase rápidamente, vea a la orilla de la carretera algunas cosas, unas tiendas, un par de edificios, pero uno dice, bueno, pues esta ciudad, ¿qué papel juega, no? ¿Qué papel juega en nuestra historia reciente? Bueno, Carlos Montemayor, que era norteño, que era de Parral, Chihuahua, se hizo las mismas preguntas, y él se hizo las mismas preguntas por una cuestión que tiene que ver con su propia juventud. Él, que era de Chihuahua, tuvo la experiencia de tener compañeros de preparatoria muy combativos. Ustedes recordarán un hecho que ocurrió en los años 60, que fue el asalto al cuartel Madera en Chihuahua, que es la primera iniciativa que se tiene de un ataque que sufre el ejército mexicano por parte de movimientos sociales. Varios amigos de Carlos Montemayor murieron en este asalto al cuartel Madera. Y Montemayor se viene a vivir acá a la Ciudad de México. Él ya vivía aquí en la Ciudad de México, se entera por compañeros de la UNAM, estaba estudiando en la UNAM, se entera por sus compañeros y le duele mucho saber que varios de sus amigos fueron ejecutados en Madera. Y entonces él ya soñaba con ser escritor, ya era un escritor incipiente y se propone contar en algún momento esa historia que fue silenciada. Pero es una tarea que le queda demasiado grande y empieza por otro tipo de historias. Empieza a escribir lo que ocurría en su región natal, alrededor de Parral, lo que pasa con las minas, cómo viven los trabajadores en las minas, y publica un par de novelas sobre mineros. Una se llama Mal de Piedra y otra se llama Minas del Retorno. Él tenía un proyecto, era un apasionado de la literatura de los clásicos grecolatinos. Aprendió
a traducir del griego antiguo, del latín, ya tenía su vida muy planeada, tenía, les digo, un par de novelas publicadas. Decía, mi sueño es irme a Grecia. Le ofrecen, cuando empieza a ser un poco más conocido como escritor, a los 30 y tantos años, le ofrecen irse a trabajar a la embajada de Grecia, porque hablaba perfectamente el griego. Dice, claro, el trabajo soñado para mí. Empieza a hacer los trámites, ya tiene incluso preparativos de viaje, boleto y toda la cosa. Y una de las últimas chambas que agarra como escritor acá es ir a dar un taller en Oaxaca. Y en Oaxaca llega a dar un taller de poesía y llega con la comunidad en la Sierra de Oaxaca. Llega a un salón, están alrededor un montón de personas y les dice, ¿quién es el poeta del pueblo? Y todos se voltean a ver y dicen, pues así como poeta del pueblo, pues no tenemos poeta del pueblo, ¿no? Dice, ¿y cuáles son sus influencias? ¿Sus influencias literarias? Pues no, mire, y empieza por decir, pues no, es que ¿qué saben de poesía? ¿Para qué piden un taller de poesía si no conocen la tradición? ¿Saben qué es un verso yámbico? Pues no. Una estrofa, yo qué sé, no señor, pues no. Ay, bueno, empieza a dar su taller y se van a comer, ¿no? Y se van a echar ahí unos mezcales. Y en eso, ya entonados, empieza uno de los muchachos a improvisar. Y Montemayor dice, caray, pues no está mal. Dice, es que él cada vez que alguien se casa, él hace unos versos para la pareja que se está casando. Y luego empieza otro y dicen, pues este también es bueno. Dice, bueno, es que él cuando alguien muere, hace el resumen de la vida y unas estrofas unos cantos, porque ni siquiera le llaman estrofas. Dice, él canta cuando alguien del pueblo muere. Y entonces él, al final del día, se siente profundamente tocado, muy avergonzado, porque dice, es que yo vengo a dar clase aquí y me doy cuenta de que la poesía aquí juega de otra manera. La poesía no es algo que se aprende desde la tradición occidental, europea, dialogando con los clásicos, sino es algo que se vive de manera cotidiana. Y entonces entra en crisis y dice, ¿para qué me quiero ir yo al otro lado del mundo si mi entorno es este? Y entonces se inventa un pretexto para ir a hablar con alguien que era, digamos, una especie de mentor para todos. Y el nombre les va a sonar. Se llamaba Juan Rulfo. Agarra un cuentito que estaba terminando, que estaba trabajando, y va con Rulfo y le dice, oiga maestro, pues mire, yo le traigo este cuento para que me diga qué le parece, lo quiero tallerear, a ver si me puede dar su opinión, pero de pasada le quiero platicar. Fui a dar un taller y pues me movieron el tapete, no entiendo nada, pero me sentí absolutamente llamado a ese tipo de literatura. Y Rulfo, que no era de muchas palabras, aunque le gustaba echar rollos y sobre todo era un mentiroso profesional, en ese momento nada más le contesta con una frase. Le dice, aprenda a escuchar. Y Montemayor dice, bueno, quizás sí, quizás eso es lo que tengo que hacer. Cancela su viaje a Grecia, nunca se va a Grecia y se dedica a aprender las lenguas originarias de la Sierra de Oaxaca, de la Sierra de Guerrero, el maya, aprende varios dialectos, aprende el náhuatl y aprende la forma de hacer poesía de esos pueblos, ¿no? Pero no aprende solo eso, se da cuenta de que así como hay una riqueza que ha sido ignorada por parte de la tradición central, digamos, hay muchas riquezas en muchos planos. La medicina, la historia, dice, hay toda una visión de la vida que ha sido olvidada, que ha sido silenciada. En esa sanda, cuando empieza a tener contacto,
también con algo que está sucediendo, que ha sucedido y que le recuerda esta experiencia que les comentaba al principio. Se da cuenta de que hay movimientos sociales, que hay iniciativas en donde la gente protesta por el trato que se les da, porque tienen jornadas de trabajo excesivas, porque hay quienes controlan las mejores tierras, las tierras de cultivo. Y entonces dice, también esa historia ha sido silenciada. Se da cuenta en Guerrero que lo que ocurrió, que lo que está ocurriendo constantemente en esa región es muy parecido a lo que pasó en la sierra de Chihuahua, ¿no? Ustedes recordarán, algunos de ustedes recordarán, no sé si se alcanza a ver, yo luego uso lentes para ver de lejos, pero ¿alguien reconoce al pelado que está retratado aquí? ¿Quién es? Lucio Cabañas. ¿Han oído hablar de Lucio Cabañas? ¿Sí? Lucio Cabañas es una especie de Robin Hood que opera en la Sierra de Guerrero. Es un profesor normalista que tiene muchas inquietudes y que a partir de una manifestación de maestros en una escuela donde él trabaja, se da cuenta que los directivos le empiezan a cobrar los libros gratuitos a los muchachos, le empiezan a cobrar los uniformes, empiezan a hacer una serie de cobros incluso a los maestros, y entonces los maestros se organizan para protestar y son reprimidos muy violentamente, ¿no? Esto pasa en Guerrero. Y entonces, fíjense lo que pasa, esto lo hemos visto muchas veces en México, pero cuando nos toca verlo de cerca, tiene otro peso. Estos profesores que son reprimidos, llegan hombres armados, los ejecutan y luego ellos que iban desarmados, las víctimas, les empiezan a poner pistolas, ¿no?, ahí a los cuerpos, aunque incluso mueren mujeres y niños. Dicen, no, eran revoltosos, delincuentes que venían armados, tuvimos que defendernos, ¿no? Y entonces Lucio dice, no, pues esto ya es excesivo, y organiza un movimiento que se llama el Partido de los Pobres, un movimiento armado. Son cada vez más campesinos los que se le unen, y entonces viene una historia muy interesante. Un político prominente de Guerrero, que era senador y que es aspirante a gobernador, tiene una gran idea que dice, a ver, era un tipo que le encantaba salir en los periódicos, en los noticieros. Dice, para empezar mi campaña para gobernador, voy a hablar con ese alzado que se llama Lucio, y de mi cuenta corre. ¿Se acuerdan cuando Fox decía que él el conflicto en Chiapas lo iba a resolver en 15 minutos? Bueno, pues se avienta una igual, ¿no? Dice, no, yo me siento con Lucio y entre guerrerenses nos entendemos, platicando se entiende la gente, díganle que yo quiero hablar con él. Y le manda una carta. Dice, que venga aquí y platicamos y yo resuelvo el problema. Y Lucio le dice, no, si usted quiere platicar, mejor suba. Y el senador Figueroa dice, pues subo. Una cuestión como de película de espías, porque le dicen al senador, a ver, tiene que venir en una combi blanca. No, creo que era una combi roja con moño blanco. A la mera hora no consiguen la combi roja y se van en una combi blanca con moño rojo, pero pues igual parecía como trineo de Santo Claus y este cuate era gordo. Entonces le dan unas señales para decir, para encontrarse con Lucio tiene que cumplir todas estas condiciones. Las cumple, va, aunque le dicen a Figueroa suba solo, él sube con una comitiva ahí como de 4 personas o 5, incluida su secretaria, que lleva una pistola escondida en su bolsa. Y a la hora que llega a encontrarse con Lucio,
platican. Figueroa le dice, mira, si tú dejas las armas, yo te doy tierras en tal lugar, te conviene, te armas tú solito tu hacienda, tu gente, les toca a todos, ahí murió y pues yo te ayudo, ¿no? Tú me ayudas, yo te ayudo. Y le dice Lucio, pues no, así no. No hay acuerdo. Y dice el senador, bueno, pues muchas gracias, ya me voy, qué lástima que no nos entendimos. Y ahí es donde empieza la cosa más difícil, porque le dice Lucio, no, usted no se va, usted se queda con nosotros. Imagínense el escándalo que es que el senador se quede secuestrado. La noticia le da la vuelta al país y al mundo, y empieza por parte del gobierno una durísima represión para la zona de la sierra y más concretamente para la zona de Atoyac, ¿no? Que era donde se movía Lucio. Imagínense, se dice que hasta 1 de cada 4 soldados del ejército mexicano, de todo el ejército, estaban en la sierra. Había un cerco tremendo. Cualquiera que quisiera, por ejemplo, si un campesino iba a comprar cosas, a vender lo que había cosechado, era interrogado y le decían, a ver, ¿cuántos tienes de familia? No, pues 5. ¿Y para qué llevas 2 kilos de azúcar? Para 5 está bien con medio kilo, el resto aquí nos lo dejas. Entonces había un cerco alimentario, un cerco de personas que no podían subir o bajar libremente, sino que tenían que justificar sus viajes porque estaba siendo buscado el senador y por supuesto Lucio, que era el hombre más buscado del país y en ese momento quizá de toda América Latina. Bueno, pues esta historia, que al rato les voy a decir cómo acaba, la conoce Carlos Montemayor años después y le empieza a documentar, ¿no? Todo lo que les habían hecho a los campesinos. Ahorita les conté la parte más tranquila. Cuando empieza la represión más brutal, empiezan, por ejemplo, a secuestrar campesinos vivos y los interrogan y los arrojan vivos desde un helicóptero, los arrojan al mar, los entierran vivos o los hacen beber gasolina y luego les disparan. Imagínense todo esto operado por miembros del ejército mexicano, del Estado mexicano, ¿no? Cuando Montemayor se empieza a enterar de todas esas cosas, se pasa 5 años investigando, documentando, haciendo grabaciones, recorriendo la sierra, platicando con los campesinos. Imagínense ustedes lo difícil que es encontrar y documentar las historias. Tampoco es que uno llegue y les pregunte en la comunidad, ¿y ustedes cómo les fue? Pues mire, le vamos a contar, fulano, sutano apoyaban a Lucio. Y la gente tenía mucho miedo de hablar. Para darles una idea de qué tan difícil era establecer contacto. Me contaban, yo recorrí la sierra también, siguiendo los pasos de Montemayor, muchos años después, por supuesto. Pero me contaban, y después lo encontré en varios testimonios, una de las formas que tenía el ejército de subir era disfrazarse de empleados de la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces llegaban y decían, todo era, por supuesto, disfrazado, encubierto, ¿no? Llegaban que dizque a poner electricidad en el pueblo y al rato ya no estaban ni los trabajadores, pero faltaban 10, 15, 20 personajes del pueblo que eran los sospechosos de apoyar a Lucio.
y algunos jamás regresaron. Entonces, a la fecha, hay zonas en la Sierra de Guerrero en donde no permiten a los empleados de la comisión entrar. Mi suegro, que trabajó muchos años para la comisión, me platicaba que no sé cómo está, pero dice, si uno ve los mapas de la red eléctrica del país, dice, en Guerrero hay partes que rodean y uno no se los explica si los ve en el mapa. Pero ya viendo cómo está la zona, dice, no, pues es que aquí no los dejaron entrar y tuvieron que llevar las redes por un ladito, ¿no? Entonces a eso nos explica, les digo, o otra triquiñuela que nos explica, quien haya ido a la Sierra de Guerrero, verá que hay muchas canchas de básquetbol, ¿no? Y acá la coterránea guerrerense nos dirá, bueno, el básquetbol es especialmente popular en Guerrero, ¿sí? Pues digamos que fue un gusto inducido porque les hicieron canchas, pero no eran canchas de básquetbol en realidad, eran pistas de aterrizaje para los helicópteros del ejército. Pero pues ni modo que llegues y hagas una pista de aterrizaje, ¿no? Pues, entonces llegan, no, les vamos a construir canchas. En realidad no eran canchas, eran helipuertos disfrazados. Entonces, Montemayor se dedica 5 años a registrar todo esto y encuentra cosas sorprendentes. Sorprendentes por dolorosas, por tristes y por oscuras. Por ejemplo, que Atoyac es el municipio de América Latina que más casos de desaparición forzada tiene. ¿Qué es la desaparición forzada? Es el delito que ocurre cuando un representante del Estado, un representante de un gobierno, desaparece a una persona. Es decir, que la arrestan sin orden de aprehensión y la arrestan y la confinan, la encierran en algún lugar que nadie sabe dónde es, la someten a tortura, no se le presenta, no se informa a sus familiares y ahí termina la cosa, ¿no? Entonces Montemayor pasa 5 años escribiendo esta novela y pone nombres de personas, de lugares reales. Varias veces he platicado yo con estudiantes, sobre todo de literatura, especialistas, me dicen, ¿y por qué le ponen novela? ¿No? Y ese es el punto por el que empezamos esta conversación. ¿Para qué sirve un escritor? ¿Para qué sirve una novela? ¿Por qué tenemos ahí 100 mesas llenas de libros? ¿Para qué sirve eso en el mundo? No es nada más un pasatiempo. Hay novelas, hay obras literarias que sirven para cosas específicas. En estos casos que les mencionaba yo ahorita, los más de 500 casos documentados que existen de personas que desaparecieron en Atoyac, hay uno que es especial. Un hombre que se llamaba o se sigue llamando Rosendo Radilla. Era un campesino que había sido alcalde, presidente municipal de su pueblo y que además le encantaba hacer corridos. Componía corridos y entre ellos compuso varios corridos contando las hazañas de Lucio Cabañas. Ahí me salió verso sin esfuerzo. Entonces él empieza a componerle corridos a Lucio y los corridos empiezan a difundirse por la sierra. Entonces es una manera muy efectiva de hacerle promoción al Partido de los Pobres, al movimiento, a las demandas que tiene Lucio. Y un día va don Rosendo en un camión y en uno de los retenes los soldados le dicen, tú eres Radilla, ¿verdad? Sí. El de los corridos, sí. Pues te quedas con nosotros. Y él le dice, caray, pero ¿por qué? Componer corridos no es delito. Y lo que le responden los soldados es,
pues ya veremos, entre qué es delito y no es delito, tú ya te chingaste. Está documentado porque él iba acompañado por uno de sus hijos y el hijo lo dejan ir. Entonces el hijo va y cuenta en su casa, le dice, no, pues detuvieron a mi papá, se lo llevaron los soldados. La familia empieza a buscar a don Rosendo en Atoyac, con las autoridades, en el cuartel, después en el cuartel de Chilpancingo, y nadie les da razón de dónde está don Rosendo. Pasa un año, pasan 5, pasan 27 años. No hay una autoridad que les dé razón del Señor. Pasan 27 años buscándolo, hasta que alguien le sugiere a la familia Radilla ir a una corte internacional. Ya que el gobierno no les hace caso, pues hay organismos internacionales. Y entonces van y meten una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay tratados internacionales, es decir, el gobierno no es la instancia máxima cuando se habla de crímenes de lesa humanidad. Para que se den una idea, como don Rosendo había, ya les dije, más de 500 personas desaparecidas. 500 personas a las que se les vio por última vez acompañadas de un soldado o un policía o alguna figura de autoridad, y que jamás fueron presentadas. ¿Dónde están? El juez que tiene que revisar el caso pasa 2 o 3 años estudiándolo antes de decir, sí hay aquí un caso de la familia Radilla contra el Estado mexicano. Pero al final decide que sí. Dice, sí hay elementos, por lo menos para iniciar un juicio. No podemos decir todavía que el Estado sea culpable de haber desaparecido a don Rosendo, pero hay una duda razonable. Y pasan por lo menos otros 2 años, imagínense, ya llevamos 27 más 2, 3, 30 y algo de años. Y entonces el juez dice, está bien, comencemos el juicio, por favor, los abogados de la familia Radilla que traigan las pruebas. ¿Dónde buscarían ustedes pruebas 30 años después de que desapareció un familiar de ustedes? ¿Qué pruebas pueden presentar? ¿Qué se imaginan ustedes que presentó la familia Radilla? ¿Les cuento? El libro de Montemayor. Porque no hay ningún papel, obvio, el ejército si tiene desaparecidos, detenidos ilegales, no hace un inventario, ¿no? Hay informes ultrasecretos que luego sí salen, pero pues es más difícil eso que admitir la culpabilidad, ¿no? Bueno, Montemayor, recordemos, se dedicó 5 años a hablar con la gente, 5 años a levantar testimonios grabados, ¿no? Y cuando termina la novela, que él publica como novela, porque si la publica como crónica, imagínense, principios de los 90, no lo dejan de por sí. Yo hablé con su viuda y me compartió grabaciones que él hizo, porque estaba muy preocupado, decía, si un día me desaparecen mientras hago esta investigación, es porque me fui a meter y a preguntar con fulano, con sutano. Hacía muchas cosas, era un tipo muy comprometido. Recuerden que él cambia su visión de la literatura, de una literatura hecha como en un laboratorio, totalmente aislada, basándose en los clásicos griegos, cambia una literatura por consejo de Rulfo, donde le dice, aprende a escuchar. Bueno, este señor escucha todo lo que en 30 años muy pocas personas, no digo que no las hubiera, sí las había, pero que hiciera este trabajo sistemático, probablemente no más él. Y entonces, la familia dice, ahí está, todo está ahí.
y le llevan al juez este libro y le llevan algunos informes que dejó Montemayor, porque junto al libro le entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos los testimonios y esos se quedaron ahí archivados, nadie hizo nada. Bueno, la novela en su momento, en el 92 creo, gana un premio Bellas Artes a la mejor novela publicada ese año, aquí a un ladito, ¿no? Cuando empieza el juicio, es decir, en 2000 algo, el gobierno mexicano emprende una campaña de desprestigio y dice, no, esa novela, ¿qué? ¿Cómo una novela va a ser una prueba en un juicio? Estos escritores están locos, ese señor Montemayor ya se deschavetó, y el juez le manda a hablar. Montemayor ya estaba enfermo, estaba muy enfermo, y dice, bueno, físicamente no puedo ir a la corte, pero mándeme un cuestionario y yo lo respondo con mucho gusto. Y lo responde. Y todavía se toma su tiempo el juez, pero dice, sí, falla en favor de la familia Radilla y obliga al Estado mexicano a dos cosas. La primera, a emprender acciones simbólicas para reconocer y pedir disculpas, si de algo sirviera, que casi nada, ya sabemos que el usted disculpe es un clásico, pero dice, tiene que pedirse perdón de manera simbólica, el Estado mexicano. No, pues ¿de qué manera? No, poniendo una placa, dice el juez. Si ustedes buscan en internet, esa placa no la van a hallar, está escondida, la pone un gobernador, que no sé si ustedes se acuerden, pero se llama Ángel Aguirre, y dice, esto no va a volver a suceder en este país. Y lo dice, creo que 3 años o 2 años antes de Ayotzinapa. Pero lo más interesante, yo fui a buscar la placa y la encontré, está enfrente, curiosamente, de la estatua de Lucio en Atoyac. Pero es una plaquita que está medio escondida en un edificio, en una pared que va hacia ningún lado. Le tomé foto, si no nadie me lo iba a creer. Pero la segunda medida que toma el juez es la realmente importante. La segunda medida es que el caso Radilla sienta jurisprudencia, es decir, es tomado como un referente, debe ser tomado como un referente en todos los casos de desaparición forzada. Dice, a ver, hasta ese momento, los casos de desaparición forzada donde intervienen elementos del ejército son juzgados por tribunales militares y a puerta cerrada. Y dice el juez, esto no puede seguir ocurriendo. Cada vez que haya civiles involucrados en un caso donde también haya militares, lo tiene que juzgar una corte civil y a la vista de todos. ¿Ustedes se imaginan qué significa eso? Hay todavía litigios al respecto, porque eso cambia incluso la manera de juzgar el caso Ayotzinapa. Y sigue la estela de lo que eso provocó. Entonces, cuando preguntan para qué sirve un escritor, yo digo, bueno, un buen ejemplo, un magnífico ejemplo de lo que puede hacer un escritor es lo que hizo don Carlos Montemayor, documentando una historia que parecía absolutamente olvidada, sepultada, intencionalmente oscurecida, ¿no? Tenemos un montón de casos similares, así que podamos recordar, por lo menos así, el año pasado cumplió 50 años un libro similar de doña Elena Poniatowska que se llama La noche de Tlatelolco. Yo estoy convencido de que ese libro ha contribuido de manera muy contundente a construir una memoria como país, porque aún existiendo ese libro, hubo muchas entidades de gobierno que decían,
muertos en Tlatelolco. Ese es un mito. Chavos revoltosos ahí, les dieron 3 coscorrones y a su casa. Doña Elena documenta ahí que hubo incluso periodistas de medios internacionales heridos, y eso se trató de tapar, y ella andaba entrevistándolos en la Cruz Roja, en los hospitales, recorriendo los cuarteles, yendo a Lecumberri, ¿no? Entonces, yo quería compartir con ustedes este ejemplo que es don Carlos Montemayor, de cómo un escritor no es por supuesto puede haber, ¿no?, este escritor, este modelo de escritor que corresponda al señor que está sentado ahí junto a la chimenea con unas pantuflas y un perrito echado a un lado e inventando cosas. Puede ocurrir, sí hay, ¿no? Pero también junto a ese modelo de escritor hay otro modelo de escritor que está atento a lo que está pasando en su tiempo, en la sociedad en la que vive, y que puede abonar de manera muy concreta a construir memoria reciente e identidad reciente. Entonces, Guerra en el Paraíso, un libro absolutamente recomendable. Si ustedes lo leen con la conciencia de que todo lo que pasó ahí ocurrió verdaderamente, los va a estrujar, les decía. Yo lo leí cuando vivía en Chilpancingo, un poquito muy cerca de donde ocurrían los casos. Después me dediqué a documentar en los pueblos de la sierra y ahora por eso me gusta compartir con lectores de diferentes espacios lo que significa esta novela, que como bien decía Óscar, luego la damos por sentada, ahí está, pero es mucho trabajo el que tiene invertido. Entonces, con esto terminamos. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Si hubiera preguntas, seguramente va a haber preguntas, porque yo conozco a la gente de aquí. Sabe mucho, el público de esta feria está muy enterado, sabe muchas cosas tanto sobre literatura como sobre historia reciente, y además has dado una charla maravillosa que atrajo mucha gente. Antes de seguir, pido un aplauso para la gran conferencia que nos acabas de dar. Esta invitación a conocer las novelas de Montemayor, pero también mucha información. Si alguien tiene una pregunta o comentario que hacer, levante la mano y aquí está el micrófono. Dudas, etcétera. Por ejemplo, yo quisiera preguntarles a los compañeros del fondo qué novela, veo que tienen también Las Mujeres del Alba, ¿qué otras novelas tienen y cuánto cuestan? Mujeres del Alba, este librito chiquito de 80, y Guerra en el Paraíso de 155. La verdad me parece que es un esfuerzo muy hermoso que esta novela de buen tamaño a ese precio. No sé si alguien tenga una pregunta, comentario. También, bueno, yo quería completar añadir que Montemayor era un tipo de intereses muy amplios, ¿no? O sea, no por el hecho de ser un escritor comprometido con su tiempo, dejaba de estar interesado en cosas raras como la ópera, ¿no? Y las lenguas indígenas, ¿no? Hay un premio de poesía Carlos Montemayor a las lenguas indígenas, creo que existe hasta la fecha, y cosas así. Y sin embargo, hasta que reaparecen nuevas ediciones de su obra en el fondo, no era fácil de encontrar. Durante un tiempo desapareció. Quizá si no hubiera más preguntas, digo yo, los invito a acercarse, pero si no hubiera más preguntas, un poquito más de comentario, si sabes algo más sobre la recepción de la novela, la historia posterior de la novela, la vida de Montemayor. Ahí tienes, si quieres, el micrófono para que sí, te levantes, pero si claro. alguien, antes de que respondas, no sé si alguien más quiera hacer una pregunta o venir para acá. Bueno. Miren, les quiero platicar de porque, bueno, luego le hizo justicia a Bellas Artes a don Carlos, porque así como en su momento le dieron el premio Bellas Artes y luego el gobierno mexicano trató de borrar la novela, probablemente también por eso estuvo fuera de circulación un tiempo,
sí se le hizo justicia. Ahora hay un premio de crónica, justamente de crónica, que da el Instituto Nacional de Bellas Artes y que se llama Carlos Montemayor. La primera edición, ya como premio de crónica Carlos Montemayor, tuve yo la suerte de ganarla con un librito que hice sobre cómo Montemayor había documentado justamente Guerra en el Paraíso, que estoy haciendo. Pero quería compartirles más bien sobre este libro que se llama Las Mujeres del Alba. Les decía yo hace rato, a Montemayor le toca muy cerca porque tenía conocidos entre los que, digamos, estuvieron en el círculo cercano de los que hicieron el ataque al cuartel Madera en Chihuahua. Y entonces él tenía como asignatura pendiente escribir eso. Yo les había platicado. Él dice, algún día lo escribiré. Sí lo escribió. Primero hace esto, que es una gran novela, y luego hace otra que se llama Las Armas del Alba, que reproduce este ataque al cuartel Madera, muy bien novelado también. Pero cuando va a presentarlo a Chihuahua, a su tierra, le dicen, mire, don Carlos, está muy bien su novela, pero una señora, no recuerdo ahora su nombre, pero debe estar, creo que está en el prólogo, lo hace el maestro Paco Ignacio Taibo, lo hace el prólogo de este libro, y ahí cuenta la anécdota. Una mujer, creo que es una escritora, le dice a Montemayor, oiga, pues su novela está muy bien, pero le faltó una cosa. Su historia es una historia de puros hombres, puro pelado, puro vato. Pareciera que no existen las mujeres en la historia del movimiento y del ataque al cuartel Madera. Y Montemayor otra vez se queda con la sensación de que quedó debiendo y dice, tienen razón, voy a hacer la novela de las mujeres del alba, ¿no? Entonces estas son las voces femeninas que tendrían que ir alrededor de esas otras voces y que sin ellas la historia no se entiende, ¿no? Este libro ya no lo alcanzó a publicar, lo dejó cuando murió y revisaron su archivo, ahí estaba, ¿no? Entonces ustedes por 80 pesitos se pueden enterar del chisme, pero también ver cómo hace un ejercicio que ahora ha sido tan señalado, esta necesidad de empatía. Pareciera que Rulfo le dio el mejor consejo de su vida, ¿no? Nos comentaba Oscar, ¿no? Este interés que tenía Montemayor por la ópera. También, nada más para terminar, una anécdota muy buena que me compartió su compañera de muchos años, doña Susana de la Garza. Montemayor estuvo en los trabajos de la COCOPA, de la Comisión de Pacificación en Chiapas. Ustedes se acuerdan, ¿no? Estas mesas, bueno, los que tengan edad suficiente se acordarán. Y dice que en algún momento estaban discutiendo en una de estas mesas. Todo el mundo hablaba al mismo tiempo y nadie escuchaba al otro, ¿no? Y entonces, ya exasperado, Montemayor se avienta ahí empieza a cantar ópera, no me acuerdo qué aria empieza a cantar, y los deja todos sorprendidos, ¿no? Y entonces ya, cuando se da cuenta que todos se callaron, él se calla también y todo el mundo se queda en silencio, ¿no? Entonces efectivamente era un tipo de intereses variadísimos, todo un humanista en el sentido amplio de la palabra, porque le interesaban muchísimas manifestaciones artísticas. Entonces vale la pena acercarse a la obra de don Carlos. Si se encuentran por ahí Las Armas del Alba, Las Mujeres del Alba, yo sé que todos se lo van a llevar ahorita, Guerra en el Paraíso también, todos sus libros son muy buenos, ¿no? Y acuérdense entonces, si lo abren, hagan de cuenta que va a salir la voz del cantante de ópera de ahí. Entonces, si no hay preguntas, comentarios, reclamos o anécdotas, podemos ir en paz. La misa, no es cierto, la charla ha terminado. Sí,